ejemplo, el tema que vemos, no sé si estaría de alguna manera presente en lo que nos contaba Lama de esta serie suspendida para Netflix. O sea, Netflix obviamente hoy día que compite fuertemente, digamos, con todas las otras plataformas digitales, la manera en cómo rechaza un proyecto así tiene que haber sido muy fuerte. Hay un gancho sobre todo. Bueno, hoy día nos juntamos Monty, Lama, Salfate para conversar de esta icónica estrella de Hollywood. Estamos hablando de Marilyn Monroe. Una mujer que hace un tiempo las versiones oficiales daban por sentado suicidio. Falleció por suicidio por sobredosis. Versión oficial. Versión oficial. Hoy día nosotros con todas sus letras podemos decir que eso no fue un suicidio. Estamos hablando más bien de un homicidio, donde los poderes políticos de Estados Unidos de aquel momento se involucraron con todo. Lo que vamos a responder hoy día, Salfate, justamente es el cómo, quién y por qué decidieron terminar con la vida de Marilyn Monroe. Hoy día las personas pueden comentar en su casa justamente con Marilyn AS, todas las teorías, todos los comentarios, porque acá parte teorías desde temas de amor, secretos ocultos, la mafia involucrada, o sea, acá hay de todo. Mira, fíjate que probablemente por primera vez en la historia y todo lo que se ha hablado respecto a la muerte de Marilyn Monroe estaría llegando a un punto final. Sucede que más o menos hace unos 10 días, a fines de julio, apareció un informe hecho por este señor de nombre Mike Rothmiller, que era un ex detective que trabajaba para la policía de Los Ángeles, y donde después de que pasara un tiempo prudente y de que él se sintiera seguro, a salvo derechamente, al momento de entregar la información que él coloca en esta publicación, que sacó, si mal no me acuerdo, el 21 o 22 de julio, es donde él se entrevista con las personas que sabrían efectivamente qué pasó en el día preciso del deceso de Marilyn Monroe. Como tú decías, aquí se confirma algo que muchos sospechaban y que tiene que ver con lo involucrado, lo tremendamente perverso y de manera directa que estaría el hermano de JFK y que él sería finalmente el responsable de la muerte de esta tremenda actriz, que una vida muy sufrida por lo demás. Sí, o sea, a mí me parece que, y esto es una opinión súper personal, me parece que lo de Marilyn Monroe es y debería ser la figura principal del movimiento Me Too. Ella es la primera mega estrella hollywoodense que es usada y abusada por poderes mucho más allá de un productor de Hollywood. Siempre me llamó la atención, a ver, yo entiendo que durante los últimos 60 años se ha construido una imagen de Marilyn Monroe de una mujer sexy. Recuerdo incluso en los 90, mucha gente en su casa tenía distintos pósters de fotografías de Marilyn Monroe porque ella representaba eso. Muchos artistas la han tomado de más. Exactamente, pero si tú te pones a analizar la historia de esta mujer, abandonada, quebrada, de hecho, uno de sus maridos, Miller, el escritor Miller, Arthur Miller hablaba de una mujer con un vacío tremendo, una mujer abandonada, que si él hubiese podido elegir, a lo mejor no se hubiese casado sabiendo que ella tenía eso. Y me parece que es ahí donde entra el poder, porque son las personas que son más fáciles de manipular, más fáciles de usar, y me parece que ella representa el abuso de un patriarcado en aquella época muy duro. O sea, ella pasa a ser, por decirlo de una manera que no suene tan fuerte, la entretención sexual de un grupo de tipos poderosos y asquerosamente machistas. Entonces, creo que la figura de Marilyn Monroe, con lo que estamos hablando hoy respecto a que los detalles de su muerte no son como te los contaron, creo que la podría reivindicar como una figura importante para un movimiento feminista que necesita tomar a este tipo de mujeres que muchas veces las dejan fuera sin criticar a nadie. Y sin embargo, hoy día podría ser una bandera perfectamente. No, y qué importante también es saber la verdad, que se haga justicia. Yo no sé si a esta altura se podría lograr de alguna manera, yo creo que siempre es posible, pero claramente acá estamos ante un personaje, como tú bien dices, justo y necesario, por cierto, un personaje que tenía todas las características para poder atribuir su muerte a un suicidio. O sea, era muy conveniente por todo lo que ella estaba pasando en ese momento. Recordemos que ella venía de un consumo de medicamentos prescritos por su médico, ella estaba en un tratamiento psicológico-psiquiátrico, estaba tomando medicamentos para la ansiedad, para la depresión, para dormir, ella tenía un insomnio crónico, producto de lo que tú mencionas, Lama, una infancia muy dura, viviendo ahí en algunos hogares de acogida, en donde muchas personas que han recopilado antecedentes de su vida han dicho que por lo menos ella sufrió un abuso dentro de esos hogares siendo menor de edad. Entonces es una persona que creció muy frágil, alejada de su madre biológica, una persona que siempre quiso ser parte de alguna manera de este show business. Entonces, en el minuto en que ella muere, ella estaba en un proceso
proceso muy complejo, muy complicado. Había sido rechazada por Hollywood por un tema que después ya vamos a ahondar, había tenido el episodio con JF Kennedy. Entonces es muy conveniente. Si alguien la hubiese querido desaparecer de la escena, era el cuadro perfecto para decir, esta mujer se suicidó. Hay un dato importante también que habla su médico forense, que fue quien hizo la autopsia del cadáver de Marilyn, y en ese entonces, mira el lenguaje cómo puede ser tan sutil y tan decidor. Él en ese momento, cuando fallece Marilyn en el año 62, él dice, creemos que probablemente fue un suicidio. Y esto a raíz de que se encontraron, ¿cierto?, en su casa, en su velador, miles de pastillas y cuestiones. Entonces, ese probablemente fue el que deja abierta esta ventana en donde se empieza después a especular, Michael, con respecto a si efectivamente se suicidó o no, porque como insisto, pucha, qué conveniente era decir que se quitó la vida. Lo hemos visto tantas veces de con artistas, otros artistas, sí, que pareciera ser que, claro, está todo sentado para entender que esa persona se suicidó y no investigamos más. Acá hay varias cosas, de hecho, ya vamos a entrar con todo el detalle que tú nos trajiste, Salfate, pero está el encargado del departamento de policía en ese entonces, el señor Jack Clemons, que él siempre dijo que la escena del crimen, hablemos de escena del crimen, nunca le cuadraba del todo. Siempre tuvo dudas de qué tan certero era el tema del suicidio, porque de partida él decía, y esto estaba informado, yo no entiendo por qué nunca se investigó en su momento. Él dice, la escena estaba tremendamente limpia. Acá incluso las sábanas estaban limpias, la ropa de ella se estaba lavando, era un escenario muy, muy complejo, y además en ese momento existieron dos testimonios de dos personas claves en la vida de Marilyn que a él nunca le cuadraron, que siempre las encontró muy raras. Uno era el de su ama de llaves. Ah, sí, Eunice. Eunice, justamente, que la ama de llaves, Salfate, decía, pucha, yo como que desperté, quise ir al baño, vi la luz que estaba encendida, me llamó la atención y ahí es cuando me doy cuenta. Y este policía decía, a ver, primero si se despierta puede ir al baño de su habitación. No tiene por qué ir a otro baño si ella tenía baño en su habitación. Segundo, la alfombra de la habitación de Marilyn tenía un pelo súper tupido, súper alto, que incluso costaba abrir la puerta. Menos iba a dejar pasar la luz, pero además el policía decía, bajo todos esos argumentos, si tú ves que hay luz encendida, ¿por qué te llama la atención si ella tenía insomnio crónico? Entonces toda esa historia no le terminaba de cuadrar. Después, de hecho, esta ama de llaves terminó diciendo que era su instinto pisciano lo que había gatillado el que ella ingresara a la pieza, algo muy extraño, y después de muchos años empezó tras cámara a contar un poco la verdad. Y hay otro personaje, Salfate, que es Ralph Grinson, que es el psiquiatra de Marilyn. El psiquiatra que efectivamente le administraba ciertas medicinas para que pudiese dormir, pero que además decían que era un psiquiatra, más que psiquiatra, los cercanos decían, si quieres juntarte con Marilyn, lo que tienes que hacer es llamar al psiquiatra, no a su secretario, porque le maneja la vida completa. Hace un intermediario. Y esos nombres también empezaron a mezclarse. Algo que se repite también. Que se repite. Michael Jackson y tanto. Y empezaron a mezclarse como posibles sospechosos para el ojo un poquito más acucioso de esta investigación. Absolutamente. Mira, ahora, ¿cómo se llega a esto? Este escritor, este libro ya está completamente disponible, no está todavía traducido al castellano, pero tienen ciertas aplicaciones, hace una traducción correcta y legal de parte de la editorial, los que los bajan, por ejemplo, de Amazon, sin hacerle ningún particular publicidad a esa gente. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre, Mike Roth Miller, cuando trabajaba como detective, particularmente para la policía de la ciudad de Los Ángeles, que es la vivienda oficial de todas las estrellas de cine, ¿cierto? Incluso hasta el día de hoy su gran mayoría, por un asunto del destino y por parte de un trajín propio de su oficio, a él le mandan a hacer archiveo, o sea, lo mandan a arreglar papeleos que habían en los distintos distritos donde él se podía mover en su calidad de uniformado. Perfecto. Y comienza ahí a entender de que hay una serie de pistas que no estaban unidas, pero que él empieza a apilar y comienza a darse cuenta de una serie de situaciones que convergían y que terminaban obviamente con el deceso de Marilyn Monroe. Entonces cuando este hombre, así tal cual en la película, comienza a poner en un plano todas las fotografías y empieza a atar los cabos, se da cuenta de que acá hay algo tremendamente importante y que oficialmente sigue estando negado, aún habiendo otro uniformado de testigo. Esto es bravo. Lo que ahí se dice es que de manera secreta el hermano de JFK, Robert Kennedy, que ya
podemos indagar en eso después, más allá del romance que tenía con el entonces presidente de Estados Unidos y posteriormente con su hermano, claro, que en realidad hay que entender desde el punto de vista de Marilyn Monroe, para ella sentía ahí una posibilidad de protección. Ella estuvo metida en círculos muy peludos, sobre todo con la mafia. Parte de la biografía de Frank Sinatra se habla que hubo filmaciones de ella de abuso sexual para extorsionarla, entre otras cosas, sí, y Frank Sinatra también habría estado presente. Ok, ¿qué es lo que pasa? Ella tiene un libro rojo donde cuenta todas sus intimidades, de todo lo que se ha enterado. Nadie la considera, todo, como decía Lama, la encuentran que es como un juguete para el poder. Exacto. Pero un trozo de carne, como se identificó en algún momento. Pero ella lo ve todo. Ella está al tanto de cosas que ningún civil debiera saber. Y lo tiene todo anotado en su diario. Ahí anota, yo sé, espero, porque ya hablé, que Robert me viene a ver al otro día. Y aquí es cuando comienza la investigación a descubrir que efectivamente y de manera extraoficial Robert Kennedy viajó a Los Ángeles, eso no se podía saber, y tuvo 2 encuentros con Marilyn Monroe, y el último fue el día de su muerte. Sí, además tómale en cuenta que fue en un jet privado, o sea, esto es bajo la alfombra, pero de manera fuerte e intransigente. Respecto a lo de Marilyn, respecto a su ligación con los Kennedy, a ver, es una mujer que se casó a los 16 años. Por primera vez, esto no tiene que ver con ningún tipo de crítica, ni a la edad, ni a nada, sino que eso te demuestra que ella se casa y escapa con un policía, y te demuestra esa necesidad que tenía de escapar de su realidad, de escapar de su abandono, y yo creo que su vida amorosa, sin criticarla, repito, cada mujer o cada hombre es abierto a hacer lo que quiera, mantuvo eso, esa necesidad de encontrar a alguien que tenga ese modelo masculino. Y la protegiera. Y la protegiera, exactamente. Y en ese caso, porque ella no quería, la familia que la estaba cuidando se iban de Los Ángeles. Y ella no quería irse. Claro, pero... Y justamente se casa por primera vez cuando tiene 16 años con un joven de 21. Sí, después se separa, después está con Miller. Y cuando llega a los Kennedy... Está con Joe DiMaggio. Con Joe DiMaggio estuvo casada 9 meses. Porque Joe DiMaggio venía retirándose también del mundo del deporte. Hay un tema de celos potente ahí. Y además piensa una cosa, él viene saliendo de su carrera, por decir. Es como, se van a apagar las luces, ya no quiero seguir haciendo esto y quiero tener una vida normal en mi casa. Sí. Y quiero tener una mujer bella como Marilyn, pero que sea dueña de casa. Y Marilyn Monroe es una mujer empoderada. Y una mujer empoderada, además muy inteligente. Entonces, ¿qué hace ella a los 9 meses después de abuso psicológico? Porque era muy duro con ella. A los 9 meses se separan. Y cuando ella aparece en el mundo de los Kennedy, yo creo que ella tiene algo que es muy humano, que le puede pasar a cualquiera. Empieza a ambicionar esa sed de poder. No es lo mismo ser Marilyn Monroe, la actriz de Hollywood, a ser Marilyn Monroe, la primera dama de Estados Unidos. O, por lo menos, camino a. Y cuando ella renuncia a John para irse con Robert, te estás dando cuenta que su interés no tiene que ver con algo amoroso de un enamoramiento. Es decir, sabes que yo a esta persona la amo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. No. Todo lo contrario, pareciera que lo que ella ambiciona es ser parte de un grupo importantísimo, el mundo que conoce, de un grupo de élite que conoce muy bien. Que la invitaron pero no pertenece. Claro, donde ella escucha todos estos secretos, sin embargo nadie se los comenta. Ella está solamente ahí, como si fuera un juguete para escuchar y observar. Entonces, me parece que lo del libro rojo va de la mano con eso. Va de la mano con decir, ¿sabes qué? Este libro, donde voy a anotar todo lo que he escuchado, incluso ella contabilizaba los encuentros sexuales que tenía con ellos, es para decir, ¿sabes que acá está mi seguro? Cuando mañana, frente a cualquier situación, que esta familia quiera sacarme del mapa o quiera ignorarme como lo hicieron en algún minuto, esta va a ser mi única verdad y la única manera en la cual puedo demostrar que fui parte de este grupo y además fui usada y abusada por ellos. ¿Puedo ser un poco más mal pensado? Por favor. ¿Era parte de su seguro o era parte a lo mejor de algo que comenzó como una labor de ella? Hay ciertas teorías que hablan de que ella, en sus inicios en la carrera y que parte de sus primeros contratos, por lo menos en cine, los habría conseguido con la ayuda de Sam Giancana. Sí, claro. Que es el capo de la mafia. Y dicen que él se habría acercado a ella justamente al ver a esta chica muy guapa, muy talentosa, y que le habría conseguido este contrato a cambio de que ella se involucrara en círculos de alto poder y le traspasara información. Claro. Por ejemplo, con los Kennedy. Le empezara a traspasar la información y que de hecho ahí se desliza alguna de las tantas teorías de que él habría estado involucrado en el asesinato de Marilyn porque justamente ella en algún minuto habría querido contar toda la verdad, verdad que tenía que ver con que al parecer JF Kennedy en sus primeros meses de presidencia habría contactado a este capo de la mafia a través de la CIA de un intermediario para asesinar a Fidel Castro. La fotografía y las fiestas que hacían corroboran eso. Y de hecho, ¿por qué lo digo? Lo saqué con lo que tú decías del
biógrafo de Frank Sinatra. Hay una parte del libro rojo, justamente, exacto, de Marilyn, donde se cuenta, donde se destapa, y Mike también lo cuenta en distintas entrevistas, que ella habría ido a una fiesta en un albergue, que era de Frank Sinatra, justamente. Y que ella habría llegado a esa fiesta y Frank Sinatra la habría llenado de alcohol a un nivel máximo, que queda medio inconsciente, y habría sido parte de testigo presencial de una violación de Sam Giancana en contra de Marilyn, que después a ella la habrían llevado a una habitación. ¿Fue registrada esa violación? A eso voy. Después la habrían llevado, además, a una habitación donde la habrían puesto como una especie de objeto para que hombres y mujeres llegaran a toquetearla. Y todo esto habría sido, como tú dices, Alfate, registrado. Y una vez que ella se despierta un poco aturdida de alcohol, Frank Sinatra, el que supuestamente era su gran amigo, una persona que la acompañaba, le habría dicho: tenemos todos estos registros, tú no hables de los Kennedy, ni de Sam Giancana. Porque básicamente si hablas, mostramos todo esto y quedas tú como la prostituta que muchas personas te quieren hacer ver. Entonces yo creo, más que sacar una, creo que todas las teorías van un poco muy de la mano. De hecho son tres. Mira, a mí me gustaría un poco, no sé qué opináis de esto, Monty, pero yo creo que podemos llegar muy fácilmente a las conclusiones de por qué la querían muerta. Por supuesto. Me gustaría en esta pasada por primera vez entender qué pasaba por la mente y el corazón de Marilyn Monroe, porque en realidad, con lo que decía Michael, en realidad hay tres teorías respecto de por qué ella hacía todo esto. Una, un seguro de vida. O sea, en algún momento, como dice el cliché, sé demasiado y soy peligrosa. Claro. La segunda es porque está extorsionada por la mafia y es una especie de comodín entre los poderes que se cuentan los secretos de un lado para otro. Y lo tercero, que no es menor, Marilyn Monroe, una persona con un agujero sentimental desproporcionado, con una fractura psicológica y de muy alta sensibilidad e inteligencia, ella siente de que Robert Kennedy está enamorada de ella y ella se enamora con facilidad, lo quiere, ama a este hombre, quiere ser pareja al punto que piensa, que cree que este hombre, que vamos a ver que puede haber sido el que ofició su asesinato, que iba a dejar a su propia esposa para quedarse con ella. Solo una frase que siempre recuerdo de Marilyn Monroe, que en algún momento cuando le criticaban porque estás con tanto hombre de poder, ella para a los machistas y dice: así como no es raro que un hombre se case con una mujer porque es bonita, esa es su razón, no es raro que una mujer esté con un hombre por su poder y su dinero. O sea, si me van a molestar, moléstense ustedes también por querer estar conmigo solo porque me encuentran guapa. Claro, hay varias cosas, porque si bien Marilyn Monroe siempre fue muy asiduo al espectáculo, le gustaba lo que hacía, llega un punto en su carrera, justamente entrando a los 30 años, en donde ella quería desmarcarse de este personaje de mujer sexy, de que la llamaran solamente por su aspecto físico, de no hacer este personaje eterno de la rubia simpática que hacía reír. Entonces, por un lado, ella necesitaba también salirse un poco de ese estereotipo y seguir creciendo profesionalmente. Y hay otro punto que les quiero comentar, pero antes, Michael tiene un consejo para todos nosotros. Así es, Monty, ya vamos a seguir con esto, pero atención, breaking news. Hagan cadena nacional porque esta noticia la tienen que saber todos. Ahora podremos disfrutar de HBO Max y todo su contenido gracias a BTR. Si tienen televisión digital BTR, podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max con contenido Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network, Max Originals y mucho, mucho más. Hay para todos los gustos. Solamente, escúchenme bien, deberán seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR y tendrán así acceso directo a la plataforma HBO Max. Ya lo sabes, si eres BTR ya tienes HBO Max. Muchas gracias a BTR que nos acompaña todas las noches aquí en Así Somos, por supuesto, y nosotros continuamos conversando sobre todo esto. Y tú, Monty, quedaste con otra teoría. Quedé con otro punto porque fue buena la información que deslizaste con respecto a esta relación que habría tenido JFK con la mafia para asesinar a Fidel Castro, porque recordemos que todo esto, los últimos días de Marilyn y esta relación que empieza Marilyn con JF Kennedy,
se desarrolla en este contexto de la guerra de los misiles en Cuba. Sí. Entonces ahí entra otro personaje que es su hermano Bobby Kennedy, que finalmente en esa época era el fiscal general de Estados Unidos, era un partner para él para hacer frente a esta guerra, y por ahí entonces se desliza esta siguiente teoría. Que en el fondo Bobby Kennedy, exactamente, Bobby Kennedy, la tesis que se baraja, que es lo que plantea Mike Roth Miller, este ex policía, es finalmente que Marilyn Monroe muere por causa de un envenenamiento deliberado por parte de Bobby Kennedy. Algo que ocurre el día 4-5 de agosto, ¿cierto? Cuando ella finalmente la encuentran en su departamento sin vida. Dejar de ser el personaje que decía la Monty como la rubia tonta, porque ella dentro de todo su carrera aprendió a actuar. Y después quería tener papeles de peso dramático. Importantes. Y nadie le quería dar un papel así. Sí, oye, el último lo alcanzó a hacer. El último lo alcanzó a hacer, sí. Oye, retomando con el tema del ex policía Mike Roth Miller, que después de mucho tiempo decide contar su versión, él publica un libro. Recordemos que este personaje sirvió a la División de Inteligencia del Crimen Organizado, o sea, era una persona que manejaba también mucha información, que sabía cómo investigar. Pero vámonos a esa noche, porque él hace esta investigación a raíz de un testimonio que le entrega finalmente Peter Lawford. ¿Quién era él? Un actor, cuñado también de Bobby Kennedy, quien estuvo esa noche en donde envenenan a Marilyn Monroe, o en la teoría al menos que él plantea. Y vayamos viendo ese día, Salfate, vayamos viendo cómo se configuran estos hechos, porque finalmente lo que hace Bobby Kennedy a través de los años es eternamente negar que él estuvo ese día y esa noche ahí, que él siempre se habría mantenido en Los Ángeles y no había viajado hasta el hogar de Marilyn. Hay testigos. A ver, claro. Esto es muy interesante. A ver, aquí es donde está el peso gravitante de esta nueva publicación, y a mi humilde parecer, la versión definitiva de lo que siempre se ha venido especulando. ¿Y por qué digo definitiva? Porque cuando este investigador de Los Ángeles decide publicar este libro, él habla, se comunica con los actores directos que están involucrados precisamente, ya no hablemos de suicidio, sino que derechamente de asesinato. Incluso antes de esta publicación, la cantidad de pastillas y barbitúricos que se le asociaban a su muerte eran ridículos en términos de resistencia, por peso, pues por edad, por tamaño también. Claro, o sea, en su momento decíamos, es tan absurdo como decir que se suicidó de 37 puñaladas en la espalda. Claro. O sea, nadie puede hacer eso. Ok, ¿qué es lo que pasa? Está Peter Lawford, cuñado de los Kennedy, ¿cierto? Actor, bastante conocido por lo demás dentro de la época, que él muere, curiosamente, 2 años después de que habla con este detective. Detective que luego que comienza a hacer estas primeras averiguaciones es amenazado de muerte. Intentan asesinarlo cuando él va en su automóvil y una moto al lado le dispara, cosa que afortunadamente no le provocó su propio deceso. O sea, había gente que quería detener esto. Habla con él y Peter Lawford, cuñado de Robert Kennedy, actor en pleno Hollywood, ese es su lugar de residencia, lo recibe. Él le cuenta a Mike que él lo fue a buscar al aeropuerto y confirma eso. Que lo llevó esa tarde a casa de Marilyn Monroe y que luego pasó a buscarlo para regresarlo en donde se haya quedado. Y que al día siguiente, una vez más, y dada la confianza y los lazos familiares que los unen, vuelve a subir a su automóvil particular, y entendemos que tenía vigilantes en un automóvil que lo seguían para cuidar a Robert Kennedy, ni más ni menos del personaje que estamos hablando, y fue una segunda oportunidad al día siguiente donde estaba Marilyn Monroe, y que está escrito en su diario supuestamente como lo entendemos, y que ahí es donde, entre la discusión, entre las relaciones sexuales que tuvieron, además, él, por calmarla, le pasa un vaso de agua, como quien le dice, ya, vamos a seguir hablando, vamos a solucionar esto, pero tómate esto. Como el agüita con azúcar. Como el agüita con azúcar, muy bien, que tanto me salvo cuando chico. Y le pone un veneno indetectable, y que de donde lo sacó, no es algo que se compra en una farmacia, y aquí es donde vemos que Robert Kennedy parece tenía el apoyo, la venia, o al menos el favor de parte de algún servicio de inteligencia como la CIA, para activar este veneno que se utilizaba en espionaje para asesinar a Marilyn Monroe
y eso está confirmado. Simplemente agregar que cuando Robert Kennedy decide volver a su ciudad de origen, los detiene un policía por exceso de velocidad y ve y confirma que está Robert Kennedy ese día en Los Ángeles, cuando no debiese estar, justo el día de la muerte de Marilyn Monroe, ya devolviéndose, pero que finalmente fue su palabra contra la de él. Es súper importante lo de ese policía que de nombre Franklin, que de hecho él dice que en ese momento, con una linterna, típico, empieza a mirar al interior del auto y ahí ve en la cara que está Robert, justamente, lo ve. Y él dice, lo noté extraño, lo noté como asustado, como complicado, como urgido, son los recuerdos que él tiene. Lo importante es por qué esa pelea. Y acá viene algo clave, ¿por qué la pelea se origina en 2 días en la casa de Marilyn, justamente? Y esa pelea, según todos, de hecho la ama de llave, después de mucho tiempo, lo que recuerda es que la pelea fue tan grande que tuvieron que intervenir en algún momento, no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda, los guardaespaldas de Robert Kennedy. Tuvieron que intervenir los guardaespaldas porque Marilyn, para defenderse, habría empuñado un cuchillo. O sea, ella ya sentía que su vida estaba en peligro. Sus amigos recuerdan que ella estaba actuando bien raro los días previos, que de hecho solo se comunicaba a través de teléfonos públicos, porque temía que su teléfono privado estuviese intervenido, cosa que después se confirmó. Estaba intervenido el teléfono, efectivamente. La pelea habría sido por el libro rojo de Marilyn, por esta especie de diario de vida. Diario de vida, según lo que Mike ha contado y según lo que pudo él leer, tenía entradas que decían, por ejemplo, Frank me invitó al albergue, dijo que nunca mencionara a Sam. ¿Quién es Sam? Sam Giancana, justamente, el que fue el mafioso. Claro. ¿Por qué no podemos mencionar a Sam? De hecho, ella sigue contando en esa misma entrada del diario de vida que después Frank, John F. Kennedy, se enojó mucho con ella y le criticó que ella no era capaz de tener la boca cerrada. Ella algo contó en esa fiesta, que fue una semana previa a su muerte, que no puede recordar qué es lo que contó porque estaba con exceso de alcohol y no se acuerda de nada de lo que pasó. Pero sí se acuerda que la retaron y la trataron de lo peor porque no podía tener la boca cerrada. Probablemente en ese diario existen un montón de más secretos políticos, secretos que vinculan a los mafiosos. A lo mejor está incluso la prueba de que llegó a la presidencia a través del dinero que le pasaba a la mafia. Exacto. O sea, ese era el fin, justamente, tener ese libro. De ahí surge esta gran pelea y este gran escándalo, por lo que se puede entender ahora. De hecho, Loeffler esa noche le ayudó a Kennedy a buscar dónde estaba ese famoso libro rojo y a buscar todo antecedente o material que vinculara a Marilyn Monroe con los Kennedy. O sea, finalmente... Por eso después ordenaron tanto la pieza. ¿Te acuerdas que era muy raro porque Marilyn era desordenada y su pieza estaba muy ordenada? Por el enredo que habían dejado. Y ellos lo que hicieron finalmente fue buscar así cuál investigador privado toda evidencia que los pudiera vincular, porque ya sabían finalmente el deceso que ya venía prontamente de Marilyn. O sea, si era algo planificado, necesitaban deshacerse de toda esa evidencia. A mí me parece que hay un tema importante en la planificación de esto. Porque si tú... a ver, aseguremos que la CIA es parte del asesinato, o el FBI es parte del asesinato de Marilyn Monroe. ¿Cómo dudarlo? Porque le hacen entrega de la sustancia que haya puesto en ese vaso de agua a Robert Kennedy, ¿cierto? Claro. O sea, sí, por muy presidente o vicepresidente o lo que sea, si pides algo así va a tener que explicar por qué. Exacto. Y ese explicar por qué me parece que es exponer como que la actriz más importante de Hollywood es una amenaza para el Estado, para la seguridad nacional. No veo que haya otra manera de que tú argumentes para que te digan, oye, ¿sabes que necesitamos esto para qué? Para Marilyn Monroe. Chuta, ¿y por qué? No, porque está... ¿Pero por qué? Porque sabe mucho. Me parece que acá fueron muchas las instituciones gringas que fueron parte de este montaje. Sin duda. Y es más, creo que lo que pasa con el escritor del libro, que se topa con esta información, mientras lo estabas relatando pensaba, ¿por qué esa información no la destruyeron? Sí, trataron de entorpecer toda la investigación, no la destruyeron, ¿sabes por qué? Porque cuando estaba hablando de gente tan poderosa, no es necesario deshacerse de ese material, de ese documento. Se mete en una caja, se le dice al que está a cargo, no investiguen más. Claro. Y ahí se termina. Exacto. Y no esperas que aparezca un tipo como este y que diga, ¿sabes qué? Oye, qué raro esto acá, mira, voy a empezar a unir algunos puntos, y se trata de enfrentar a los poderes más importantes de Estados Unidos. Ponte a pensar una cosa de hecho, ni siquiera lo hizo, no lo intentó. Ponte a pensar una cosa que tenía con la mafia. Durante el mandato de los Kennedy y los 60, la mafia trabajó directamente con el Estado. Eso es algo que no se puede negar. Estaban uña y mugre. Piensa que después de Estados Unidos, entre el año 70 y el año 80, una década, principalmente en Nueva York, se demoraron
en poder limpiar la ciudad de la mafia, de cómo la mafia operaba en todos los estatutos y operaba en todas las alcaldías. Entonces me parece que lo que nosotros nos estamos viendo, y uniendo los puntos, así como lo hace el escritor, tú te das cuenta que durante los 60 hasta el año 70, la política gringa se construyó gracias a los dineros de los mafiosos y a responder a los favores políticos que esa gente necesita, por algo está poniendo la plata. Claro. Y después se demoró 10 años en lograr limpiar a toda esa mafia dentro de todas las instituciones que maneja un país tan grande como ese. Entonces, me parece que el tema de Marilyn Monroe incluso te diría que es la punta del iceberg de una investigación que podría ser mucho más grande. Ella es el chivo expiatorio de muchos para poder limpiar la política sucia que se hizo y que, perdóname, no la parte John F. Kennedy, sino que viene en el linaje de su padre. Pero la ligación con la mafia no empieza, lo eligieron presidente, así que lo vamos a llamar para decirle cuáles son las reglas. No, estuvieron ligados siempre. Y me parece que romper esa ligación con la mafia es algo casi imposible. Después no podían seguir. Le terminó costando la vida. Claro, pero parte de los secretos, además, tan graves como lo que tú estás describiendo, como los que hablamos antes, de tratar de matar a Fidel Castro, qué sé yo, de poner lucas para el negocio, también tiene que ver con el círculo social en el que se movía Marilyn. Recordemos que ella participaba, al parecer, según varios biógrafos, de estas fiestas un poco prohibidas de los hermanos Kennedy. Sí. De estas fiestas donde estaban orgías sexuales, hay que decirlo con todas sus letras, y que en algunos casos también pasaban al maltrato y en algunos casos podían pasar incluso a la violación, ¿no? A hablar no de sexo consentido. Y toda esa información ella la manejaba y toda esa información cruzaba efectivamente a la mafia. O sea, para distintas esferas ella era muy peligrosa. Totalmente. Hablando desde ese lado. Y lo que tú dijiste, Salfate, lo dijiste como a la pasada, que Mike en el fondo tampoco quiso investigar tanto en un minuto. Eso es muy cierto. De hecho, él, como se encuentra con Peter, es súper casual. Él no estaba buscando a Peter, no era su meta buscarlo. Él estaba medio vacaciones, medio trabajo, y le tocó visitar la mansión Playboy. Y cuando él llega a la mansión Playboy, de repente ve a un hombre en una esquina, frente a un televisor, muy alcoholizado, muy ahí como a maltraer, y lo ve y dice, es Peter. Lo reconoce inmediato y dice, esta es mi única posibilidad de poder llegar a algo más. Saca una tarjeta de él, le escribe atrás, llámame, y se la deja en el bolsillo, ni siquiera le dice, se la deja en el bolsillo de la chaqueta. Y después él, por esas cosas de la vida, Peter ve la tarjeta y lo llama, y ahí se juntan. Perdóname. O sea, ni siquiera era como una investigación que él efectivamente decía, me voy a meter de lleno a esto. Qué singular que nombré la mansión Playboy, porque si tú te pones a pensar, Marilyn Monroe, sí. Esas fotografías desnudas que fueron mucho antes que ella fuera famosa. La gran portada de... La gran portada de Playboy, el número uno. Sí, número uno. El número uno. Entonces, date cuenta, incluso en la publicación más importante, erótica, por decirlo así, cometieron un abuso, la pusieron en portada sin que siquiera ella quisiera estar. Exactamente. Y esa historia... No, perdón, te quiero plantear algo más. Perdón, es que ya vaya. Es que hay datos que no podemos desconocer. Y que esto hay que... llega el momento de ponerlo en la mesa, que es lo siguiente. ¿Por qué muere? Que esta es la pregunta que hay que hacerse, y que el libro no lo deja tan claro. ¿Por qué en esa fecha muere Marilyn Monroe? Entonces, claro, uno, si mira por encima, dice, porque llegó hasta el colmo, esta relación, ella ya era una mujer descontrolada para los círculos de poder, y estaba entre enojada, frustrada, despechada, y era una bomba de tiempo. Pero, atención, voy a atar dos cabos más que este libro de este hombre no hace. Ya, a ver. Uno, 2 semanas antes que ella muere, ella agarra, después de un buen rato, ella estaba más o menos alejada, las pistas en ese momento estaba con muchos problemas internos, dice, ¿saben qué? Vuelvo a dirigirme a ustedes, mis queridos espectadores, a la prensa presente, y quiero que me esperen unos días porque voy a hacer una declaración muy importante. Y empezaba la especulación, pensaba que iba a volver con el beisbolista Joe DiMaggio y todo lo demás. Hace toda una rueda de prensa. Hace toda una rueda, que aquí uno lo puede leer como una amenaza, así como, mira hasta dónde llegué. Ojo, estoy diciéndole a todo el público que voy a contar todo lo que sé, o derechamente dentro de su inteligencia, pero no olvidemos que es una persona ingenua, es una persona que siempre esperó lo mejor de los demás y recibió lo peor de los demás. Es que quizás ella esperaba de cierta manera arreglar el entuerto en el que estaba metido y contarlo todo. ¿Por qué menciono esto? Porque meses más tarde, JFK se manda un discurso que hasta el día de hoy se recuerda y que es de lo más conspiracionista que hay, y que ahí se puede saltar hasta Donald Trump con el famoso Estado Profundo. Él agarra el micrófono y dice, vengo acá a decirles solo una cosa. No hay nada más peligroso y nada más temible para la democracia que el secretismo. Y sí,
este gobierno, ustedes me ven como presidente, pero hay otros poderes que son los que tiran el hilo de todo lo que ocurre, y esos sectores de control invisible, lo dice Kennedy, son los que van a poner en peligro nuestra patria y yo no voy a aceptarlo. Un año más tarde, él muere en las condiciones de lo mismo como finalmente también muere Bob Kennedy, como muere Marilyn Monroe, como intentaron matar al escritor. Y si tú pones todo eso en una línea temporal, hacen un anuncio y son despachados, y la muerte de Kennedy, bueno, que sigue siendo hasta ahora un misterio, pero que en la corte fue declarado como realmente una conspiración, porque es absurdo la manera como mataron al presidente. No, y aparte que en una época en donde mantener ciertos secretos todavía era posible. Yo creo que hoy día cada vez más las cosas se van filtrando más rápido, se conocen, existen personajes, por ejemplo, como Julian Assange, que ha arriesgado su vida literalmente por sacar cables y claramente confirman ciertas cosas que pasaron hace décadas atrás y que tienen mucho sentido hoy día. Ahora, yo les quería plantear otra teoría, porque uniendo estos cabos, Marilyn Monroe en el año 62, en abril de ese año, ella estaba haciendo una película que se llamaba Something Got to Give, de la cual ella ya estaba cansada, y era una película que no quería hacer. Volvemos a esto de la cosificación de su figura, de su personaje, de su persona. Muchos la describen como que ella era una mujer súper sensible, inteligente, que finalmente había creado a este Marilyn Monroe como su alter, de una vida que le había costado mucho, de mucho sufrimiento, y ella de cierta forma quería sacarse esa timidez para poder ponerse esta caparazón ahora llamada Marilyn Monroe para poder seguir adelante. Entonces ella, en esta búsqueda de crecimiento profesional, como lo hablábamos antes, no quería ya tener estos papeles, y ella, lo que pasa es que no iba a las grabaciones, dejaba todo el elenco botado, y ocurre este evento del Madison Square Garden en el año 62, el 19 de mayo, que fue para la celebración del cumpleaños de Kennedy, una celebración un poco adelantada. Ella toma el avión, ¿cierto?, desde donde estaba con los estudios de 20th Century Fox, con quien tenía contrato, se va a Nueva York, no le pide permiso a nadie y llega al Madison Square Garden, y lo que ya todos conocemos, su Happy Birthday to You, su vestido maravilloso. Pero sabían que iba a ir. Sabían que iba a ir. Porque, por eso la señora de JFK no fue. Entonces ya en ese entonces tenía esta relación oculta con Kennedy, y ahí hay un episodio importante, porque al final Kennedy no la reconoce. O sea, en el fondo nunca quiso dejar a su mujer para estar con ella, por ejemplo. Siempre para él fue como una diversión que le trajo muchos problemas. Y después de esto, de esta rebeldía que se manda Marilyn, de no seguir en la película o de faltar a las grabaciones, la despiden y ella demanda a 20th Century Fox. Empiezan ahí un litigio legal bastante grande, en donde al final la cadena dice: ya me rindo, lleguemos a un acuerdo. La recontratan. 5 días antes, ella, antes de morir, firma un contrato por $1.2 millones, en donde iba a hacer 2 películas más. Entonces ella justo muere después. Entonces yo no sé si esto también entraría dentro de esta teoría. Yo no sé si la cinematográfica aquí tiene también quizás es parte es un eslabón de esta cadena. Mira, porque no es coincidencia finalmente lo que pasa en Madison Square Garden, su firma del contrato, después la hacen desaparecer. Te respondo cortito. Eso. La mafia, incluso hasta el día de hoy, lo cruza todo. O sea, absolutamente. Los narcos, hoy en día, que son como la base de la mafia contemporánea, tienen predilecciones por artistas. Y pagan cantidades de dinero absurdas para que vengan a cantarle a su cumpleaños, por ejemplo. Sí, cosas claro, así. Hemos visto. Y a algunos esto les parece simpático y van y terminan haciéndose amigos, y otros, digamos, como que no sabían lo que van y, bueno, hacen su show y después se retiran con mucho miedo. En aquella época existe algo que se llama el Rat Pack. El Rat Pack es la agrupación de actores y cantantes muy famosos, donde está, entre otros, Frank Sinatra, o sea, en la cumbre, Dean Martin y Sammy Davis Jr. Ellos fueron infinitas veces, y Peter Lawford, muy bien. Ellos iban a declarar a los tribunales y se reían porque eran amigos de los mafiosos. ¿Y por qué eran amigos? Es porque ellos los consideran: oye, me encanta Frank Sinatra, ítalo americano además, tráelo. Y le pasaban plata, lo invitaban a fiestas y después ya no te los podías sacar de encima. Entonces, estos hombres, como se ve en la película del Padrino, cuando se venía una superproducción de estos estudios, y ellos querían matar: oye, quiero meter a mi sobrino que le gusta actuar, así, sin talento, o cantar.
Está la famosa escena de la cabeza del caballo cortada dentro de la cama de un productor porque lo rechaza. Hollywood, sí, Monty, está metido porque parte del control del dinero y el financiamiento que reciben viene, sin lugar a duda, parte de la mafia, que es una manera muy fácil de lavar dinero. Y piensa que para ese estudio, además, la película en la que Marilyn estaba grabando, que no llegaba porque tomaba alcohol, se le olvidaban las líneas, era una película tremendamente importante para ese estudio porque ellos venían de una crisis económica potente que les había dejado la grabación de Cleopatra. Estaban con las arcas financieras por el suelo. Entonces necesitaban, ellos sentían que con Marilyn, con este regreso, justamente iba a ser como, nos vamos a salvar, y ella los deja botados, básicamente. Claro. Entonces ahí también hay un tema de en qué momento llega esta película. Ahora, tú hablabas hace un rato, Lama, de esta imagen que tenía ella en algún minuto, de esta, como que no era muy inteligente, que solo era una figura sexy. En inglés, bombshell. Ella después lo reconoció, de hecho, que tuvo que luchar mucho tiempo con esta etiqueta de ser como la rubia tonta, porque claro, en esa época el machismo, si eras bonita, era imposible que fueras inteligente. Y para la industria era un producto. Si eso más si eras bonita y rubia, peor que ibas a ser inteligente. Y ella dijo en una entrevista en algún momento que ella aprovechó eso y se aprovechó también de esta imagen de rubia tonta, entre comillas, porque claramente no lo era, para llegar a ciertos círculos de poder y para poder conseguir ciertas películas que ella quería conseguir. Entonces yo también lo sigo cruzando y voy a ser majadero Salfate porque de verdad que creo que todo finalmente lo cruzan los Kennedy y la mafia. De todas maneras. Y es ese gran secreto que uno podría poner en el centro de la vida de ella, lo que termina siendo el gran veneno. Podemos pensar que se metió con gente que no le convenía. Yo por eso al principio hablaba de el ama de llaves. El ama de llaves que cambió la versión tantas veces y después en algún momento tras cámara dijo, ¿sabéis qué? Yo ya no estoy en edad de seguir guardando secretos. Sí, ese día el señor Kennedy estuvo en la casa. Existió una pelea. Ella lo reconoció, pero claro, dicen los periodistas que estaban ahí que lo reconoció porque no quedó grabado en la entrevista que estaban haciendo fue tras cámara. Bueno. Su psiquiatra fue el que llevó además a la ama de llaves a trabajar en esa casa. Entonces uno puede sentir que todos estaban de alguna forma la manipulación de la escena. La manipulación lavaron las sábanas, Salfate, lavaron la ropa, la tumbaron, estaba de espalda. El médico forense dice ella estuvo después de muerta mucho tiempo de espalda de la cuando le dieron el y ella para sacarle la foto, para pasársela a la prensa, la dan vuelta, una con teléfono en la mano y otro sin teléfono. Así como a ver cuál nos gusta más. ¿Cómo a la ver, prensa pone publica? esa donde digan que trató de llamar a alguien, que es parte de una coartada que también existe, y ahora sin teléfono para ver cómo se ve. Perfecto. Sacando fotos de estudio con ella muerta. En condiciones que según la versión de Peter, ella había fallecido sentada. No es una fotografía forense que se filtró del lugar de los hechos. No es una como construcción. No es como, oye, se robaron una fotografía y la publicó un periódico. No, es como, tenemos la fotografía y ahora envíala. Con las pastillas al lado. Con las pastillas al lado. Perdóname, ¿a qué personaje o a qué famoso que termina en una situación como esta le publica una fotografía a la portada del diario? ¡Qué horror! O sea, perdóname, Heath Ledger murió en circunstancias que podrían ser similares y yo te pregunto, ¿estuvo una fotografía de Heath Ledger moribundo en la portada del diario? No. Y así puede repasar con muchos artistas. Entonces, acá hay una manipulación desde todo ámbito de la información respecto a Marilyn Monroe. Piensa una cosa, cuando el estudio, que es el que maneja tus finanzas, el que te dice cuánto te van a pagar y lo que tienes que hacer, y te dice, queremos que seas la rubia tonta, y tú insistes en querer ser una mujer empoderada e inteligente, nosotros no queremos, también el estudio participa. No es que tú acá puedas decir, vamos a separar las aguas y nos vamos a dar cuenta de qué personaje estamos viendo. Estamos hablando de una época en que Hollywood no es como hoy que un actor dice, ¿sabes que este papel lo voy a tomar porque me interesa como actor o no? Tú firmabas un contrato con el estudio y el estudio te decía, tú vas a hacer estas películas y apúrate y hazlas rapidito para que las estrenemos. No tenías la posibilidad hoy día que tienen artistas de elegir. Terminaban mal. Todos terminaban mal. Y ella se la jodieron con dinero en todos sus primeros contratos. De hecho, ella en algún momento llegó a sentir que veía que todos sus compañeros que trabajaban mucho menos que ella, que tenían personajes menos importantes, bastante menos conocidos, le pagaban mucho más. O sea, eso es parte de una industria completa que terminó atrapándola. Yo por eso iba como ese círculo. Yo siento que a ella la estaban vigilando hace mucho tiempo. Y de hecho, es lo mismo que, tú nos adelantabas un poco hace un rato, lo mismo que siente Mike Rottweiler justamente. Rottweiler, perdón. Porque él es una persona que no quiso hablar en algún minuto. Le dio miedo. Cuando empezó a hablar, empezó a sentir que su vida peligraba, Salfate. O sea, imagínate alguien que representa a la ley y el orden. Entonces, ¿qué tiene que temer él? Nada. Claro. Pero ¿sabe con quién se está enfrentando? Con gente que está por sobre la ley y el orden. Y ahí es donde él... El estado profundo, que hoy día es el nombre que recibe y que...
Ya estamos de regreso, vamos a seguir comentando los nuevos antecedentes sobre la muerte de Marilyn Monroe. Pero antes, atención, Aldeas Infantiles SOS Chile inició una nueva cruzada solidaria por los niños y niñas con la colecta virtual por una niñez digna, para apoyar, por supuesto, a más de 1.400 niños que participan en esta organización. Aldeas Infantiles SOS Chile apoya a niños y familias que están en riesgo y que han visto agudizadas, por supuesto, las situaciones de vulnerabilidad que viven a diario por la pandemia, para poder seguir cuidando a los niños que están en sus programas y prevenir que más niños pierdan el cuidado de sus familias. Nos necesitan hoy más que nunca, Michael Roldán. Así es, Monty. Por eso tú en tu casa haz tu donación en colectasos.cl, donde cuentas con diversas pasarelas de pago para apoyar y que así todos los niños puedan crecer en una familia amorosa y protectora. En palabras simples, que tengan una niñez digna. Ya lo sabes, colectasos.cl puedes donar. Nosotros seguimos con el capítulo de hoy día de Así Somos. Justamente continuamos con el misterio. Ya hoy día hablamos de frentón de un homicidio. Salfate, estábamos conversando y a mí me queda una duda que no sé, me cuesta calzar las piezas. A ver. Estamos hablando de JFK, fue el primer hombre en denunciar el Estado profundo. Sí, señor. En mirarlos y decirles, ustedes son los que están controlando. Discurso público televisado. En un discurso, en un tremendo y recordado discurso público. Pero de alguna forma, él formó parte del Estado profundo, porque también podríamos intuir que el Estado profundo es el que ayuda a matar a Marilyn. Lo que tú estás diciendo, Michael, es algo que es tristemente innegable. JFK ha recordado como probablemente uno de los más grandes presidentes que ha tenido Estados Unidos, que ayudó, posterior a la abolición de la guerra de secesión de Lincoln, a establecer una no discriminación respecto a los afroamericanos y varias pensiones sobre amas de casa. Hizo reformas pensando en la ciudadanía y exigiéndoles patrióticamente que ellos también trabajaran en favor de construir un mejor país. La fortuna de la mafia, unida al futuro de su papá, que quería a su hijo mayor como presidente y armó todo el camino para que sí fuese, pero que murió en la guerra, finalmente pasa a JFK. Y después pasaría a Robert, ese era su deseo, pero es que esta dinastía de los Kennedys quedará ahí. Como el padre de Kennedy hizo negocios hasta enraizarlo en unas profundidades hoy día prácticamente insondables, en una infinidad de negocios que todavía siguen siendo millonarios, incluso con Arnold Schwarzenegger metiéndose dentro de esos círculos sin necesidad, más allá de los millones que recibió como actor, manteniéndose ahí, que le valió incluso ser gobernador de California, siendo que él detuvo la exportación de uvas chilenas, acusándolas de envenenamiento y un largo etcétera. Cuando justo empezó a tener con Estados Unidos problemas con Chile, no es casual, utilizando figuras públicas para atacarnos con nosotros. Misma problemática tenemos hoy día con los chinos, es que JFK entiende que es un buen presidente, infiel, lo que tú quieras, pero es un hombre que está haciendo cosas por su país y se tiene que sacar a la mafia de encima. Yo creo que ese gesto que él hace es la última carta sobre la mesa de decir, yo no pertenezco a ustedes y niego cualquier vínculo. Y el otro lado respondió, ningún problema, lo vamos a hacer nuestra pinta, sin un micrófono, sino con un balazo en la cabeza. Pero siendo que había pertenecido en algún minuto. Siendo que él perteneció, eso es innegable. No eso es innegable. Y no te puede salir. No culpar solo al hermano, son los dos. Cuando te metes con los mafiosos, no puedes salir ni siquiera los presidentes. Exacto. Magnicidio sin ningún problema. Lo mata en una conspiración, ¿cierto, Oswald? Y después, en vez de hacer el juicio, lo mata un hombre sin mayor explicación. Se perdieron todas las pruebas. Oye, de hecho, hubo mucha gente que temió hablar antes porque sabían las repercusiones. O sea, le pasó a Kennedy, no le iba a pasar a alguien más abajo en la cadena. No quería hablar, sabéis quién está metido. Exactamente. Bueno, de hecho, Peter Lawford, que es este actor y ex cuñado de Bobby Kennedy, quien en agosto del año 82 le entrega esta información a Michael Roth Miller, que es este policía que lanzó el libro ahora el mes pasado y de donde se saben los antecedentes que estamos comentando hoy día. Él fue atacado de alguna manera como un intento de asesinato y lo curioso es que 2 años después, o sea en el 84, finalmente muere en una circunstancia bien curiosa, porque fue justo después de hacer esta explosiva confesión que revela estos detalles que son tan impresionantes. Oye, veamos las declaraciones de justamente Mike Roth Miller respecto a todo este tema. Esto él lo entrega al diario The Sun. Miren, pongan atención también.
Well, I know for a fact he was there, as did the chief of police, Daryl Gates, knew he was there, as did Mayor Tom Bradley, and then another chief at the time, Tom Redden, because I spoke with all of them. Also within OCID, the intelligence unit that I worked, there were surveillance photographs of Robert Kennedy with Peter Lawford the day that Marilyn died, the day prior. So I know for a fact he was there. What Peter Lawford told you was just so shocking. Oh yeah, absolutely. What he told me, I was not expecting to hear. I was expecting him just to tell me to get lost, he has nothing to say. But when it went from an interview, just a friendly chat, to interrogation, when I started interrogating him, that's when, after several minutes, he started to break down. And then he just opened up to me completely. And that was a surprise that he did that, but he did. In all intelligence operations that I was involved in, all the various people you speak to, you get bits and pieces, and then you have to assemble them like a puzzle. And from what I already knew from the man who planted the bugs and the wiretaps in Marilyn's house and Peter's house, from surveillances and other information I had from intelligence, I knew he was telling me the truth at that stage. When he broke down, I absolutely knew. And he was filling in just some blanks that I already had in my mind, but he completed the puzzle for me. Oye, dos cosas importantes de esta entrevista, Salfate. Mike ha dicho en otros medios en su momento, él dijo que nunca dudó de la palabra de Peter, porque con la experiencia que él tenía justamente en este tipo de casos, todo, además de lo que había leído del libro de Marilyn, del diario, perdón, todo le empezó a cuadrar. Y claro, mucha gente se pregunta por qué no existe una grabación de la voz de Peter, reconociendo todo esto y contando la historia que nos cuenta Mike. Claro. Y él hizo frente a eso también, él dijo que él le prometió, cuando se juntó en esta cita después de la mansión Playboy, le prometió que él no iba a ir ni con micrófono, ni con efectivos de la policía, ni con una cámara grabadora. Entonces, él dice, yo todo lo tenía que ir anotando a mano, tenía que ir recreando esta entrevista rápidamente, todo lo que me estaba contando, que a él, en lo personal, con su experiencia, nunca le generó una duda, porque le cuadró con las piezas del puzzle que había leído del diario rojo de Marilyn. Ahora, hay que entender de lo que dice Mike, el hombre que vemos en pantalla. A ver, esto es importante entenderlo. Él viene a confirmar lo que en una sumatoria de datos previos a las investigaciones varias que existen respecto a Marilyn Monroe, hablan de lo mismo. Claro. De hecho, agregan más detalle, que en el momento del asesinato, al momento de la disputa física que estaba Robert Kennedy con ella, habían agentes afuera escuchando todo, y al parecer habían personas que también estaban viendo la situación desde otras esferas del poder, y todos lo dejaron ser. O sea, si esto, ¿a qué voy con esto? Que si esto lo lleváramos efectivamente a lo que dictan las leyes, hay una cantidad de cómplices pasivos, que la muerte de Marilyn Monroe era, para que se entienda en términos de los poderes fácticos, un inevitable, y todos tenían que estarlo supervisando, vigilando, y que así sucediera sin intervenir. O sea, todos los que pudiesen haberlo ayudado simplemente estaban ahí con otra misión, que era atestiguar que terminara de sucumbir la vida de esta mujer. Y lo que hace este hombre, que no toma apunte, que no tiene, o sea, que toma apunte, más no tiene una grabación, es confirmar una serie de retazos que él por fin ahora junta, une, y que, digamos las cosas como son, las consecuencias para Peter Lawford, para Robert Kennedy, para John Kennedy, para Marilyn Monroe y largo etcétera, yo creo que dejan, si es que no es así, casualmente más que claro qué es lo que se tejía entre medio. Oye, yo no sabía que no tenían grabaciones de lo de Lawford. Por lo menos desde el punto de vista periodístico me parece más complejo. Es como... Es complejo, sí. Es como decir, ¿sabes qué? Yo hablé con él y me contó una tremenda verdad y no tengo cómo demostrarte que estuve con él. ¿Cachai? Ahora, lo que le pasó obviamente a Lawford después confirma que posiblemente su teléfono sí estaba intervenido. Claro. Y sí sabían, porque él no conversó con él una sola vez. Para quebrarlo, como contaba la entrevista, le tomó más conversaciones. No es fácil quebrar a un hombre cuando tiene que contarte una verdad de ese tipo. Y cuando lo logras quebrar, desde el punto de vista de la policía, es como que va vomitando la información. Eso es complejo porque perfectamente, como el libro se publicó hace poco, podría haber mostrado la grabación hoy con él ya fallecido hace muchos años. Sin embargo, también, si lo quieres poner desde otro punto de vista, está ese documental acerca de
la muerte de Paul McCartney, que es supuestamente un cassette con la voz de George Harrison, y también tú podrías decir que eso también es falso. Entonces, es complejo el tema de las fuentes en este caso. Sin embargo... Pero las muertes lo confirman y la amenaza al escritor también. Y me parece que hay una cosa que es muy importante. Los puentes entre la información, las piezas que a él le faltaban, estos hoyos que tenía en la mente que comentó, creo que están llenos con información que tú, al revisarla, es... Sí, esto calza. Esto es, este engranaje, pareciera que las cosas se dan de esa manera. Como lo decía, llena el vacío. Exactamente, que tenía y no está lleno en tratando de generar mayores preguntas, sino que está entregando información clara, bien constituida respecto a posiciones y lugares donde se encontraban las personas. Entonces, me parece que el trabajo que él está haciendo hoy es tratar de develar una verdad que es incómoda, o que fue incómoda durante mucho tiempo y a lo mejor hoy día ya no lo es, por eso se puede publicar, y que no debe estar lejos de la realidad de muchos actrices, actores y estrellas de Hollywood que vinieron después. A mí me parece que Marilyn Monroe, insisto, solamente la punta del iceberg respecto no solamente a los abusos de Harvey Weinstein que vimos en los últimos años, sino que también a muchos que fueron usados por los poderes para poder entregar un mensaje distinto al que la ciudadanía tenía en mente. Y me parece que hay un tema que es importante e interesante. Claro. Oye, pero no es menor el tema que hablábamos del veneno. Y me llama la atención, Salfate, porque uno asocia ese tipo de técnicas como a las usadas en Rusia. O sea, sin estigmatizar ni nada, pero sabemos que son prácticas que se han visto a lo largo de la historia. Pasó con Alexei Navalny hace poco. Entonces, hay unos investigadores forenses que después de mucho tiempo han analizado la autopsia de Marilyn Monroe, han reabierto este caso. Ha sido un caso que ha sido muy estudiado en la ciencia, porque genera muchas dudas. De hecho, hay estas personas que se han dedicado como a hacer esta investigación por parte privada, digamos, y como para poder llegar a una verdad, porque no les cuadra todo lo que se conoció en esa época. De hecho, hay justamente un médico forense que dice que se le atribuía su muerte a un suicidio, siendo que la cantidad de medicamentos que tenía, si bien era elevada, no era para causarle la muerte. Entonces acá también se trató después de ver como otra arista que tenía que ver justamente con el psiquiatra, que le había hecho una combinación media letal de dos... una combinación de dos remedios que son para dormir finalmente, no sé cuál es el nombre técnico, claro, que eso hace... Juntos hacen la bomba. Exacto, porque hace que el sistema respiratorio se deprima, ¿cierto? Y tú empieces a respirar menos hasta que dejas de respirar simplemente. Esa función automática del cuerpo. Exacto, entonces ahí también se decía que fue una negligencia médica, que tenía que haber intervenido el psiquiatra, etcétera. De hecho, pero Monty, finalmente había una teoría de que Robert había contactado al psiquiatra para que le diera una inyección letal justamente de estos medicamentos. También fue una teoría en su momento. Y que finalmente iba a pasar colado porque era prescrito por un médico y finalmente cuando el cuerpo de pronto, no sé, si llevas una vida además acompañada por alcohol, trasnoche, muchas veces involuntariamente porque sabemos que sufría también de insomnio, quizás una mala alimentación, estás débil, absorbes mejor el remedio, no sé, eres menos fuerte para resistirlo. Entonces, claro, al final dice, y este médico que hace esta evaluación dice, está claro que ella ingirió algo, porque había una presencia y se mostraba una hemorragia al interior de su estómago. Entonces el médico decía, aquí ella claramente ingirió algo horas previas a morir, pero no sabemos qué. No sabemos qué, porque lo que estaba en su sistema, finalmente los antidepresivos, los ansiolíticos, las pastillas para dormir, no había forma de que eso le causara la muerte. Y tapan posiblemente la otra sustancia y también desaparece el vaso. Pero hay otro elemento que tampoco se ha tomado en consideración tanto y que son algunos de los doctores que efectivamente la revisaron, que le dieron el servicio médico legal, como se llama allá en Estados Unidos, que hablaban de que tenía, aparte de moretones en el cuerpo, tenía una costilla rota. Sí, en el cuello también. Como que de alguna forma trató de defenderse. Y eso sería prueba efectivamente de que existió una pelea, que trató de defenderse. Si tú te quieres suicidar, no estás peleando con nadie en ese minuto. Es muy importante, ¿cierto? Entonces, ese es un detalle que yo siento, Salfate, se comentó y se comentó a la pasada. Jamás se tomó en cuenta como ya determinemos cuánto tiempo tiene este moretón, hace cuánto tiempo, porque a lo mejor se cayó hace 2 semanas o fue una rotura de costilla en el minuto. Un abuso sexual. Recordemos que la fiesta del...
Seguimos con ustedes, ya vamos a continuar con el tema de Marilyn Monroe, pero antes, este consejo, ¿quieres darle a tu cocina el toque que faltaba? Bueno, renuévate con las ollas y sartenes de Westinghouse de la línea mármol. Las encuentras, por supuesto, a un precio muy especial en nuestra tienda.lared.cl. Grande, nuestra tienda maravillosa como siempre. Y ahora sí, regreso con ustedes. Estamos hablando de los nuevos antecedentes sobre la muerte de Marilyn Monroe, chiquillos. ¡Uy, tanta noticia! Sí. Estábamos conversando, Salfate, en algún momento también se especuló, se comentó que a mediados de julio del 62 Marilyn había tenido que practicarse un aborto, inducida y obligada, de hecho, por Robert Kennedy. ¿Entonces sería de él? Nunca quedó muy claro si era porque esa guagua, en caso de ser real esta historia, habría sido de él o de su hermano o producto de las fiestas en las que a ella la violaban en el marco de la mafia. Como que la pasaban a buscar de noche, así como bien tapada, y la llevaron. No es como... O sea, las razones por qué Marilyn Monroe tenía para estos grupos de poder desaparecer eran muchos. Múltiples. Ahora, ¿les parece si entendemos de parte del propio Mike Roth Miller, el autor de este libro que hoy día nos convoca, de por qué ante la pregunta, más allá de las amenazas, más allá que todos los protagonistas hoy día están muertos, excepto él, nunca quiso hablar de esto antes y solo hace un par de semanas recién publica este libro? Él lo dice de la siguiente manera: si yo hubiera contado esta historia antes, no creo que nadie lo hubiera aceptado porque los Kennedy eran intocables en aquel momento. Hoy sabemos mucho más sobre ellos, eso es cierto, y las cosas que hicieron es una parte de la historia que hay que conocer. Y aquí viene algo interesante. La verdad tiene que ser contada y la historia debe corregirse, incluso si es solo por la memoria de Marilyn. Totalmente. No puedo tomar. Perdón, lo uno inmediatamente una noticia que estuvo esta semana presente respecto a la película que está planeando Netflix, en realidad ya lleva mucho tiempo produciéndola, que se llama Blonde, que es como rubia, que cuenta la historia de Marilyn Monroe. Y contaban a nivel de rumor de industria que la primera revisión que hicieron en la película quedaron todos los ejecutivos horrorizados, porque la película es muy cruda en la parte sexual y en los abusos que ella vivió. Y se va de la mano con lo que tú acabas de leer, que es la necesidad de contar esta historia que al parecer no estamos preparados para sentir el horror que vivió Marilyn Monroe durante su vida. Todavía tenemos esa imagen de la mujer rubia, espectacular, maravillosa, que estuvo con Joe DiMaggio, que estuvo en el poder, que le cantó a Kennedy, y es la imagen que genera como la cultura pop, incluso el mismo Andy Warhol, ¿cachai? Sin embargo, no estamos preparados para la historia real, para saber los detalles escabrosos de una mujer que fue no solamente abusada por la industria, sino también abusada por la política. Y eso me parece que es bastante, y eso me parece que es perverso, porque incluso imagínate que hoy día la gente del cine, que hoy día hay menos restricciones para contar historias que son mucho más crudas, están decidiendo tapar esto también. Pero sí, imagínate que a Marilyn Monroe la llevan al Army de Estados Unidos en la guerra de Corea como una especie de trofeo. O sea, la llevan para literalmente para alentar a las tropas, como un gran show. Entonces ahí uno dice, pero perdón, claro, era una época, años 50, en que estaba todo este movimiento de las pin-up, de estas mujeres que empezaban a salir en los pósters que después... Los pintaban en los aviones de guerra. También. Exactamente, y que después las personas que iban a la guerra, los hombres que iban a la guerra, los pegaban como ¿cómo se dice? Como un póster. Como póster para darle ánimo, no sé. Claro, o sea, como la mujer que desea. Exactamente. El objeto del deseo. Una fantasía que les daba razón de vivir. Es una cosificación, es un objeto de deseo, y finalmente luchar contra todo eso para ella también fue muy duro. De alguna forma podemos decir que Marilyn es el máximo ejemplo de lo cruel que es la industria de Hollywood, donde lo atraviesan los poderes políticos que no pueden quedar fuera, donde lo atraviesa el poder de la mafia justamente, y una mujer con una infancia dolorosa, con una búsqueda eterna del amor real, finalmente cae en estas líneas. Hoy día ya definimos el quién sería el asesino de Marilyn, el cómo ya no hay habían duda, asesinado justamente, no hay duda que fue un asesinato. Y el por qué. Así que hasta acá dejamos este capítulo. Solamente decir nomás, ¿cuántas personas murieron alrededor de Marilyn Monroe
la gente más importante de la época. Y parece que todos, por la misma circunstancia, asesinándose uno a otro. Wow. ¿Cuántas que conocemos y cuántas que tal vez no conocemos? Estamos llegando así. Muy buen punto. Sí, pues estamos llegando así al final de este capítulo. Bueno, está Cuba, que tú lo mencionaste, sí, que no es menor. Y es que es curioso, porque si lo primero estaba que yo citaba en la película El Padrino 1 sobre las películas, el